Rechazar la descarga. Jan, quisiera hacer una pregunta. Cuando en una relación uno ha ofendido gravemente a otro y éste se niega a darle al primero la posibilidad de reconciliarse a través de una conversación diciendo, no, ya no quiero tener nada que ver contigo. ¿Qué puede hacer el primero? Hellinger. Nada. ¿Qué podría hacer? Tiene que asumir las consecuencias de su comportamiento. Entonces vuelve a estar libre. De lo contrario, significaría que yo cometo una injusticia con el otro y acaso después tendría este aún que intentar que yo vuelva a encontrarme bien. Eso es imposible. Aquí termina la ronda. Constelación. La hija más joven está identificada con la madre de la madre. Ruth. Me quedé enganchada por la frase de que la melancolía protege la felicidad secreta, pero ahora estoy harta y quisiera configurar mi familia de origen y ocupar mi lugar en ella. Tengo la impresión de que, Hellinger, no necesitas contarlo. Quieres hacerlo y, por lo tanto, lo hacemos. ¿Quiénes forman parte de tu familia de origen? Ruth, mi padre, mi madre, mis hermanas gemelas y yo. La mayor de mis hermanas gemelas murió 4 semanas después de nacer. Hellinger, ¿qué pasó? Ruth, fueron prematuras. Estuvieron un buen tiempo en la clínica. Después la madre pudo traer a la más joven a casa. La mayor se quedó en la clínica y allí murió. Hellinger, ¿aún hay otras personas que forman parte del núcleo familiar? Ruth, la hermana de mi padre murió de parto y algo más tarde un hermano de mi padre se ahorcó. Hellinger, ¿sucedió algo especial con los padres de tu padre? Ruth, se dice que, después del suicidio del hijo, se reprocharon mutuamente por la desgracia. Hellinger, eso sirve para evitar el dolor y la aflicción. De acuerdo, ahora configura tu familia. Hellinger, ¿hubo reproches entre tus padres por la muerte del bebé? Ruth, sí. Culparon a la clínica, pero también mi madre se hizo reproches a sí misma. Se los creyó cuando le dijeron que sería más fácil llevarse primero un bebé a casa para que fuera acostumbrándose. También hay reproches contra mi padre que yo comparto. Pienso que si él hubiera impuesto su autoridad en casa, mi madre habría sacado también a la otra niña. Hellinger, ¿cómo se encuentra el padre? Padre. En un primer momento me encontraba muy bien con mi mujer. Tenía un buen contacto, pero cuando se pusieron mis hijas aquí al lado, el contacto fue desapareciendo. Ahora noto un distanciamiento. A mi derecha noto un vacío, falta algo aquí. Mi hija menor, delante de mí, parece una maestra que me recrimina algo y pretende corregirme. Madre. Ante mi hija menor me siento como en el banquillo. Tiene la mirada muy severa y enfadada. Es una mirada acusatoria. Primera hermana gemela. Me duele mucho el hombro izquierdo, es lo único que siento. Me duele el hombro y que el brazo izquierdo se me hace cada vez más pesado. Segunda hermana gemela. Tuve un auténtico escalofrío cuando mi hermana menor se puso aquí enfrente. Una auténtica rabia. Me sentí agredida. Esa sensación solo cesó cuando miré a otra persona. Noto que necesito a mi hermana gemela como apoyo. Ella es importantísima para mí. Mis padres están muy lejos. Hellinger. ¿Cómo se encuentra la hermana menor? Tercera hija. En un principio pensaba que tenía que subir los ánimos en la familia, y después se me ocurrió que debía enseñarles a mis padres cómo pueden encontrarse bien el uno con el otro. Se ríe. Hellinger. Esta es una identificación. Ella adopta el papel de otra persona anterior. La pregunta es, ¿de quién podría tratarse? A Ruth. ¿Qué sucedió en la familia de tu madre? Ruth. La madre de mi madre es la más joven de 4 hijos. Sus 3 hermanos mayores murieron de una enfermedad infantil en un plazo de 15 días, cuando ella aún era muy pequeña. Ella fue la única que sobrevivió. Hellinger. Con ella estás identificada. De ella has adoptado la melancolía y la sensación de ser responsable de que los padres se encuentren bien. A la hermana gemela muerta.
Ahora siéntate delante de los padres y apóyate en ellos. ¿Qué tal así? Primera hermana gemela, mucho más agradable. Los dolores en el hombro se van calmando. Hellinger modifica la imagen. Hellinger, ¿qué tal así para los padres? Padre, está bien así. Hay un buen contacto con mi mujer. Las hijas están presentes. La imagen es equilibrada. Madre, bien. Hellinger, a los padres. Poned cada uno una mano en la cabeza de la hija muerta, como si la bendijerais con amor. ¿Qué ocurre ahora con la hermana menor? Tercera hija. Fue un alivio inmediato cuando se me puso a un mismo nivel con mi hermana. Segunda hermana gemela. Fue terrible cuando me aparté de mi hermana gemela. La echo de menos. Pero puedo acostumbrarme a este lugar. Cuanto más tiempo estoy aquí, tanto mejor me encuentro. Hellinger. Cuando hayas tomado bastante de los padres, puedes ponerte al lado de tu hermana. Hellinger. ¿Qué tal ahora? Primera hermana gemela. Está bien así. Tercera hija. Está bien. Naturalmente pierdo importancia con todo eso. Las tres hermanas se ríen. Padre. Está bien. Madre. Sí. Bien. Hellinger a Ruth. ¿Quieres ponerte tú misma en tu lugar? Ruth ocupa su lugar y mira a su alrededor. Después, Hellinger introduce también a la madre de la madre en el lado de esta. Y en el lado del padre, a la hermana de este que murió de parto y a su hermano que se ahorcó. Hellinger, a Ruth. ¿Qué tal para ti ahora que la abuela está ahí? Tienes que ver a sus hermanos muertos a su lado, aunque no haya introducido aquí a los tres hermanos. Ruth. Mientras esté en ese lugar está bien. Si se pone más cerca se hace demasiado triste. Hellinger. ¿Qué tal la abuela? Madre de la madre. Bien. Hellinger. Este es un lugar honroso. Al padre. ¿Qué tal el padre si sus hermanos muertos están allí? Padre. Bien. Se acaba de llenar el vacío. Ruth. Para mí está bien así. Hellinger. De acuerdo. Ya está. Heredar con y sin precio. Ruth. Heredé algunas piezas de cubertería de la hermana muerta de mi padre. Tenemos las mismas iniciales. Hellinger. Tienes que devolverlas. Ruth. ¿Y cómo lo hago? Hellinger. No sé quién entra en cuestión, pero tienes que devolverla. ¿Lo comprendes? Ruth. Sí. Hellinger. De lo contrario, sacas provecho de su desgracia y eso no puede ser, tendría consecuencias fatales. Representante de la madre, antes de que dijeras aquello de devolver la cubertería, notaba una presión en el pecho. En el momento que ella sintió, la presión desapareció. Ruth, veo las cucharas de plata delante de mí. Es curioso el valor tan grande que tienen para mí. Realmente tienen un significado muy especial. Se ríe. Hellinger, ¿sabes cómo se llama eso? Amor a la desgracia. Frank, en relación a este desprendimiento me viene a la mente un anillo de rubíes que tengo de mi padrino, mi tío homosexual. Hellinger, este sí lo guardaría. Frank, no lo llevo nunca, solo lo tengo en el cajón de mi escritorio. Hellinger, de acuerdo, pero lo tienes. Yo valoraría ese anillo. Frank, ¿simplemente debo dejarlo donde está? Hellinger, exacto. No hay reglas fijas al respecto, pero se nota enseguida si es bueno o no. Estas cosas están impregnadas de algo que actúa, toman parte en la vida. No son simplemente objetos sin vida, objetos muertos. Es un hecho que ha de ser tenido en cuenta. A Ruth, hay que regalar estas cucharas de plata a alguien más cercano. Ruth, aún no se me ocurre a nadie. Hellinger, de acuerdo. Simplemente lleva la imagen en tu interior. Wilhelm, aún tengo una pregunta al respecto. Dijiste que Ruth debería devolver la herencia o desprenderse de ella. ¿Qué ocurre a la inversa? ¿Existe también un derecho sobre una herencia, de manera que la persona tenga que aceptarla o incluso reclamarla? Hellinger, a veces existe la obligación de hacerse cargo de algo. Wilhelm, es decir, de aceptar algo si se recibe en herencia. Hellinger,
No, no siempre. Pero a veces la lealtad exige, por ejemplo, que una persona se haga cargo de un negocio. Wilhelm, que se haga cargo del negocio de sus padres. Hellinger, sí. Quien rechaza esta responsabilidad quizás fracasa con lo que él mismo elija, dependiendo de las circunstancias. Wilhelm, aún tengo otra pregunta más concreta. ¿Qué ocurre cuando los padres de los hijos le dicen a uno, tú no recibes nada, y al otro, tú lo recibes todo? Hellinger, en un caso así, el hijo que lo recibe todo toma todo y después le da la mitad al otro. De esta manera se hace justicia a todos. Wilhelm, esto responde enteramente a mi pregunta. Dagmar, yo también tengo una pregunta con relación a este tema. Pongamos por caso que una madre le deja a su hija una herencia, de manera que la hija probablemente se encuentre en dificultades inmensas entre las autoridades fiscales y que incluso deba devolver más de lo que recibe. ¿Es necesario que la hija acepte la herencia a pesar de todo? Hellinger, un hijo no tiene que hacerse cargo de las deudas de sus padres. Eso pertenece al ámbito personal de los padres y no al hijo. Dagmar. O sea que ya antes puede decidir no aceptar la herencia. Hellinger es absolutamente libre de hacerlo. Sin embargo, tiene que hacerlo de manera que esté en paz con los padres. Por eso, puede decirles tranquilamente que lo hará. Pero cuando se dé el caso, no está obligada a hacerlo realmente. Asimismo, cuando la herencia implica otros agravantes, como por ejemplo una injusticia con otros, es mejor que el hijo se distancie. De lo contrario, se verá implicado en la fatalidad ajena. Bien, aquí vamos a dejar la grabación del día de hoy, este segmento de la lectura, donde ya se concluye esta ronda donde Bergelinger pregunta cómo está cada uno, cómo va avanzando dentro del taller. Y bueno, se tocan dos temas acá que me llaman la atención. Uno es esta parte de la identificación de la hija con la abuela, es decir, ¿por qué Bergelin lo puede identificar? Aquí veo el factor principal es el comportamiento de la hija como si fuese más grande que los padres. Entonces, hay una identificación con alguien de una jerarquía mayor. La jerarquía está dada por el orden de llegada al sistema. En este sentido, bueno, es alguien que llegó antes de los padres. Entonces, aquí es de donde la hija está actuando de esta manera y entonces Bergelinger dice, bueno, no es el lugar que le corresponde. Y por otra parte también es el tomar esta actitud como si fuese más grande que los padres, la separa de la posibilidad de vivirse como hija, pero también la separa de la posibilidad de vivirse como hermana de sus hermanas. Entonces, aquí en la imagen gráfica que se muestra en la constelación, Bergelinger va primero, coloca a la hermana muerta cerca de los padres para que tome la energía que de ellos necesite y posteriormente, como es la mayor, la coloca en primer lugar respecto a las otras dos y también coloca a la segunda gemela al lado de ella y posteriormente a la tercera hija, que es la hija en cuestión. Y de esta manera aquí también se trabaja el orden entre hermanos, dándole el tercer lugar a la hija menor tal y como le corresponde. Y desde este punto también la quita de la identificación con la abuela, porque si no estaría en un lugar superior al de los padres. Sí vemos esto dentro de las consultas que luego tenemos, esta parte donde los hijos se erogan, se apropian de manera inconsciente, por supuesto, sucede una identificación con alguien que antecede a los padres. Se observa como si el hijo o la hija sintiera que debe estar al cuidado de los padres o incluso que debe estar dirigiendo el comportamiento de los padres. Y aquí vemos un desorden en constelaciones familiares se trabaja mucho esta parte del orden de los miembros del sistema. Entonces, al aparecer este tipo de conductas, nos encontramos con el desorden en la jerarquía. Y va más allá que solo moverlos en los lugares, es un trabajo, recuerden, a nivel también inconsciente, profundo. Y bueno, este es otro de los temas que se aborda dentro de la lectura del día de hoy. Y en este sentido yo te voy a pedir que reflexiones cuál es tu lugar como hija o como hijo
incluyendo, fíjense, esto es algo que yo he visto mucho en consulta que luego no se hace, no hacemos porque desconocemos, y es incluyendo a los hermanos no nacidos, a los hermanos muertos, incluyendo incluso a los hermanos que están fuera del matrimonio. Entonces, desde ese punto ve pensando, analiza qué lugar te corresponde en cuanto a tus hermanas y hermanos, identifica si estabas nombrándote en un lugar que no es el tuyo y cómo es ahora reconocer ese lugar que sí te corresponde. Si te surge alguna duda, envíame mensaje, sabes que estoy disponible en contacto directo y pues será un gusto charlar contigo al respecto. Recuerda reaccionar al final de tu audiolectura y nos escuchamos en la próxima. Gracias por llegar hasta este punto. Nos vemos, nos escuchamos. Que estés muy bien.